minutos de teología. 6 de marzo. Estamos estudiando la palabra fe. Vamos a ver la explicación. Una buena definición de fe es confianza en otros, dependencia sobre un testimonio. La verdadera fe está compuesta por los siguientes elementos. 1. Conocimiento. Uno debe estar informado antes de poder tener fe. Esto es cierto tanto en las cosas de los hombres como en las cosas de Cristo. Es imposible tener fe en Cristo sin conocerle por la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. A veces podemos pedir más fe, pero ese pedido no tiene lugar. Para incrementar nuestra fe, tenemos que leer más la palabra de Dios. Antes de que una persona pueda tener fe, debe conocer que existe. 2. Creencia. El segundo elemento de la fe es la creencia. Toda persona sabe lo que eso significa. Eso es aceptarlo como la verdad. Las personas pueden saber que hay un Salvador por el nombre de Jesús y creer que Él puede salvar. Aún así, esto no es fe salvadora. Para tener fe en una silla, uno debe saber que existe y creer que puede sostenerlo. Todavía eso no es fe completa en la silla, hasta que el tercer elemento se involucra. Y eso es, tercero, confianza. Una cosa es saber que Cristo murió y creerlo. Otra cosa es confiar en Él, el Salvador muerto y resucitado para salvación personal. Tomemos la silla de nuevo, por ejemplo. Uno puede saber que la silla existe y creer que puede sostenerlo, pero la fe no es ejercida hasta que se sienta en ella. ¿Está usted confiando completamente en Cristo para su salvación? 4. Reposo. Esto significa completo reposo en Cristo. Cuando alguien se acuesta sobre una cama, se relaja y descansa. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, deberíamos relajarnos y descansar en Él. Vamos a ver ahora donación. 1. De Dios el Padre. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. 2. De Dios el Hijo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. 3. De Dios el Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, versículos 8 y 9. Vamos a ver ahora centralización. El objeto de fe es Cristo y solo Él. Producción. El fin de la fe es la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ahora vamos a ver regeneración. A. Citas bíblicas. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9. Ver también 1 Juan 2:29, 5:4 y 5:18. B. Explicación. 1. No es una reforma. Algunas personas piensan que por dar vuelta una nueva hoja, uno llega a ser un hijo de Dios. Algunas personas dejan de beber por problemas del corazón, no porque saben que es pecado contra Dios. Aunque pudiese cesar de cometer todo pecado, aún así no sería regeneración. 2. No es conversión. Muchas veces hablamos de regeneración como conversión, pero en realidad conversión significa volverse. La persona salva puede convertirse, volverse, aún después de ser salvo, como por ejemplo Pedro. 3. No es confirmación. Algunas iglesias, mientras administran cierto ritual eclesiástico, afirman que los participantes, comúnmente niños de 12 o 13 años de edad, reciben el Espíritu Santo con la unción de aceite. Esta es una falsa doctrina. Uno no recibe el Espíritu Santo por el procedimiento de un hombre, sino por recibir a Cristo como Salvador personal. 4. No es por agua bautismal. No hay fe salvadora en toda el agua del mundo. Alguien puede preguntar, entonces, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque aspiramos a una buena conciencia delante de Dios. 1 Pedro 3:21, la parte B. Es una ordenanza que nos identifica públicamente con la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo y nada más. 5. No es membresía en alguna iglesia. Se nos amonesta en Hebreos 10:25 para no dejar de reunirnos como algunos ya lo tienen por costumbre. De todos modos, esto no trae cambio en el corazón del pecador. Recuerda, la palabra iglesia significa asamblea de llamados afuera.
Pero convocar una asamblea humana no puede dar salvación. Algunos creen que la iglesia salva, pero ¿acaso hay alguna asamblea en la tierra que pueda dar salvación? ¿Puede una compañía de llamados afuera hacer a una persona hijo de Dios? No, no existe asamblea alguna a la cual le podamos confiar la salvación de nuestra alma. 6. No es tomar la cena del Señor. No hay eficacia salvadora o limpieza de pecados en participar de los elementos de la cena del Señor. La cena del Señor se toma solo en memoria de Cristo y su obra en el Calvario, y debemos hacerlo en memoria de Él hasta que Él vuelva. 7. Es un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 2:29. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Continuamos mañana, si Dios así lo permite.